Nunca pensé que una bolsa de hielo podría destrozar mi matrimonio. Era un domingo cualquiera en Miami, de esos en los que el sol pega tan fuerte que te obliga a quedarte en casa con el aire acondicionado a tope. Mi esposo, Daniel, estaba en la ducha después de su partido semanal de fútbol con los amigos. Yo preparaba algo ligero para comer mientras la televisión de fondo emitía un programa de cocina que nadie veía. Cuando abrí el congelador para sacar hielo, una bolsa de verduras congeladas se cayó al suelo. Al agacharme para recogerla, vi algo que no debía ver. Un teléfono. Un teléfono que no reconocía, escondido detrás de una bolsa de arvejas, envuelto en un trapo de cocina. No era mi teléfono. Y definitivamente no era el teléfono de Daniel, porque el de él estaba sobre la mesa del comedor, como siempre. Mi corazón se detuvo un segundo. Luego volvió a latir, pero más rápido, mucho más rápido. En ese momento no lo sabía, pero acababa de abrir la puerta a un secreto que llevaba años enterrado. Un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre el hombre con el que compartía mi vida. Me llamo Valeria. Tengo 34 años y nací en Caracas, aunque llevo 12 viviendo en Miami. Llegué con mi familia cuando tenía 22, justo después de que las cosas empezaran a ponerse feas en Venezuela. Aquí terminé la universidad, aquí empecé a trabajar y aquí conocí al amor de mi vida. Bueno, eso creía. Trabajo como diseñadora de interiores para una empresa pequeña pero con buena reputación en Coral Gables. Me gusta lo que hago. Pasar mis días imaginando espacios bonitos, combinando colores, texturas, haciendo que la gente se sienta bien en su propio hogar. Supongo que siempre he tenido esa obsesión por construir lugares seguros. Tal vez por eso me dolió tanto descubrir que el mío no lo era. Mi esposo se llama Daniel. Daniel Herrera. Es cubanoamericano, nació en Miami pero su familia es de La Habana. Tiene 37 años y trabaja como gerente de cuentas para una compañía de importación y exportación. Viaja bastante, a veces a México, a veces a Colombia, a veces a Panamá. Siempre me pareció un trabajo interesante, de esos que suenan bien en las cenas con amigos. Nos conocimos hace 8 años en un bar de South Beach, de esos con luces tenues y música en vivo. Yo estaba con unas amigas celebrando un cumpleaños, él estaba con unos compañeros del trabajo. Nos presentaron, hablamos toda la noche y al final intercambiamos números. Fue de esas historias que parecen sacadas de una película romántica. 2 años después nos casamos. Una boda pequeña, en un jardín de Coconut Grove, con sus padres, los míos que vinieron desde Venezuela, y nuestros amigos más cercanos. Fue perfecto. O al menos, yo creí que lo era. Los primeros años fueron maravillosos. Viajábamos mucho, reíamos, hacíamos proyectos juntos. Él era detallista, atento, cariñoso. Me mandaba mensajes durante el día solo para decirme que me extrañaba. Me compraba flores sin motivo. Me hacía sentir especial. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como cuando el agua caliente se va enfriando y no te das cuenta hasta que ya está fría. Para entender lo que pasó, tienes que entender cómo era nuestra vida en Miami. Vivíamos en un apartamento en Brickell, en un edificio alto con vistas a la bahía. Desde nuestro balcón se veía el skyline, los barcos que entraban y salían, las puestas de sol de postal. Era el tipo de lugar que cuando vienen visitas de fuera, sacas fotos para Instagram. Daniel y yo teníamos una rutina estable. Él se levantaba temprano, se iba a la oficina o al aeropuerto si tenía viaje. Yo empezaba mi día más tarde, iba a la oficina o visitaba clientes. Por las noches, cuando coincidíamos, cenábamos juntos, veíamos alguna serie y nos contábamos cómo nos había ido. Los fines de semana intentábamos despegar. A veces íbamos a la playa, a veces a visitar a sus padres en Yalea,
a veces a cenar con amigos. Una vida normal. Una vida buena. Pero había cosas que no encajaban. Empezaron siendo detalles pequeños, de esos que uno ignora porque parecen tontos. Por ejemplo, Daniel nunca quería que tocara su teléfono. Al principio pensé que era cuestión de privacidad, algo normal. Yo tampoco quería que él revisara el mío. Pero con el tiempo, su actitud se volvió más extrema. Si su teléfono sonaba y yo estaba cerca, se apresuraba a contestar o a mirar la pantalla de reojo, como si temiera que yo pudiera ver algo. A veces se llevaba el móvil al baño, cosa que nunca hizo al principio de la relación. Cuando viajaba, me llamaba siempre desde el hotel, pero a veces notaba ruidos de fondo que no coincidían con lo que me decía. ¿Dónde estás?, le preguntaba. En el hotel, amor, acabo de llegar. Pero yo escuchaba voces, música, como si estuviera en un bar. ¿Seguro? Suena mucho ruido. Ah, es la televisión, la dejé puesta. Y yo lo aceptaba. Porque confiaba en él. Porque cuando amas a alguien, no cuestionas esas cosas. O al menos, eso me decía a mí misma. El otro detalle eran sus viajes. Cada vez eran más frecuentes y más largos. Empezó viajando 2 o 3 días al mes. Luego se convirtió en una semana. Luego en 10 días. A veces me decía que iba a México y yo veía fotos en su Instagram de lugares que no me mencionó. Etiquetaba a compañeros de trabajo, pero cuando yo le preguntaba por ellos, respondía con evasivas. ¿Y quién es este chico que sale en la foto? Ah, es un nuevo de la oficina de allá, no me acuerdo cómo se llama. Raro. Pero bueno, la gente tiene muchos compañeros, es normal no acordarse. También estaban las finanzas. Nunca fuimos de los que mezclan todo el dinero. Teníamos cuentas separadas y una conjunta para los gastos comunes. Pero yo notaba que cada mes sacaba cantidades de dinero en efectivo que no cuadraban con lo que gastábamos juntos. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa. Es para un regalo para mi mamá, no quiero que vea el cargo en la tarjeta. Es para las propinas en los viajes, prefiero llevar efectivo. Es para un proyecto personal, ya te contaré. El ya te contaré nunca llegaba. Y luego estaba lo más importante, nuestra vida íntima. Empezó a distanciarse. Ya no éramos los mismos. Pasábamos semanas sin hacer el amor. Cuando yo intentaba acercarme, siempre estaba cansado, tenía dolor de cabeza, había tenido un día difícil. ¿Ya no te parezco atractiva?, le pregunté una noche, después de que me rechazara otra vez. No digas tonterías, Valeria. Estoy agotado. El trabajo está muy pesado. Y yo lo aceptaba. Porque quería creerle. Porque la alternativa era demasiado dolorosa. Pero todo eso iba a cambiar el día que encontré ese teléfono en el congelador. Me quedé paralizada frente al congelador abierto, con la bolsa de hielo en la mano y la mirada fija en ese teléfono envuelto en un trapo. Durante varios segundos, mi cerebro se negó a procesar lo que estaba viendo. Luego, como si un resorte se activara, saqué el teléfono. Era un modelo barato, de esos que venden en tiendas de segunda mano. Lo encendí. Tenía batería. Pero estaba bloqueado con un patrón. Intenté adivinarlo. Fechas importantes, cumpleaños, aniversarios. Nada. Luego probé con el patrón que usaba Daniel en sus cosas. Tampoco. Lo dejé sobre la mesa y me senté. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué mi esposo escondía un teléfono en el congelador? ¿Qué podía ser tan secreto como para merecer ese nivel de ocultamiento? Escuché el agua de la ducha detenerse. Rápidamente, volví a guardar el teléfono en su sitio, coloqué la bolsa de verduras delante y cerré el congelador. Cuando Daniel salió del baño,
Yo estaba en la cocina como si nada, preparando los platos. ¿Qué hay de comer?, preguntó, secándose el pelo con una toalla. Lo de siempre, pollo con verduras. Él asintió y se sentó en el comedor, mirando su teléfono. El otro teléfono. El oficial. Yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de encontrar. Esa noche apenas dormí. Me daba vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando su respiración profunda a mi lado. Dormía tan tranquilo, tan ajeno a lo que yo había descubierto. Al día siguiente, Daniel se fue a trabajar como siempre. Yo pedí el día libre en mi oficina, diciendo que no me sentía bien. En cuanto su coche desapareció por la esquina, me levanté, fui a la cocina y abrí el congelador. El teléfono seguía ahí. Lo saqué y lo puse a cargar. Mientras esperaba, empecé a revisar todo lo que pude. Sus papeles, sus cajones, su armario. No sabía qué buscaba, pero necesitaba entender. En el bolsillo de una chaqueta que casi nunca usaba, encontré un recibo. Era de una tienda de electrónica en Doral. Compraba 2 tarjetas SIM prepagadas. La fecha era de 2 semanas atrás. 2 tarjetas SIM. Mi estómago se encogió. El teléfono ya tenía suficiente batería. Lo encendí y probé algunos patrones más. El cumpleaños de su madre, el mío, el nuestro. Nada. Luego intenté con una fecha al azar, el día que nos conocimos. No funcionó. El día de nuestra boda. Tampoco. Llevaba 1 hora intentando cuando escuché un clic. El teléfono se desbloqueó. Había escrito sin querer un patrón que había visto en sus manos cientos de veces, la forma en que movía el dedo cuando estaba aburrido, dibujando una L mayúscula en el aire. Lo probé y funcionó. El corazón me latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. Abrí los mensajes. Y el mundo se vino abajo. Lo primero que vi fue un chat con un contacto guardado como Inversiones RM. No había nombre de persona, solo eso. Los mensajes eran crípticos. Hablaban de paquetes, entregas, fechas, cantidades. Cosas como: el paquete del 15 llegó sin problemas. Cliente satisfecho. Para la próxima necesitamos 3 más de los mismos. Confirmar disponibilidad. Reunión el jueves en el sitio de siempre. Trae la muestra. No entendía bien de qué hablaban, pero sonaba a negocios. Negocios raros. Luego abrí otro chat. Este era con alguien llamado M. No había mensajes de texto, solo fotos. Fotos de mujeres. Mujeres jóvenes, en ropa interior, en poses provocativas. Algunas con uniformes de colegiala, otras con disfraces. Las fotos estaban fechadas de los últimos 3 años. Había docenas. Mi respiración se entrecortó. ¿Qué era esto? ¿Daniel estaba viendo a otras mujeres? ¿Pagaba por eso? Pero entonces vi algo que no cuadraba. En algunas fotos aparecían también hombres. Hombres mayores, con las mismas mujeres. Y en algunas, los hombres tenían los rostros borrosos, como si alguien los hubiera editado. Seguí revisando. Encontré una carpeta de fotos etiquetada eventos. Eran imágenes de fiestas, cenas, reuniones en casas lujosas. En algunas reconocí a Daniel, sonriendo, con copas en la mano. A su lado, hombres de traje, mujeres arregladas. Parecían fiestas normales, de esas que hace la gente con dinero. Pero en el fondo, en las esquinas de las fotos, siempre había algo. Una chica joven sirviendo copas. Un grupo de mujeres sentadas en un sofá, esperando. Detalles que no encajaban con una fiesta normal. Luego encontré los vídeos.
No voy a describir lo que vi en esos vídeos. Solo diré que confirmaron mis peores sospechas. Daniel no solo estaba viendo a otras mujeres. Daniel estaba organizando algo. Algo grande. Algo ilegal. Eran vídeos grabados con cámaras ocultas. Mostraban habitaciones de hotel, reuniones, transacciones. Hombres de negocios, políticos, gente importante de Miami, recibiendo regalos que no eran exactamente regalos. Mujeres jóvenes, algunas con cara de no querer estar ahí. Y Daniel. Daniel siempre estaba. A veces organizando, a veces participando, a veces solo mirando desde una esquina con esa sonrisa que yo creía conocer. Me levanté de la silla, mareada. Sentí que iba a vomitar. Corrí al baño, pero no salió nada. Solo arcadas, vacío, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Era un monstruo. Pasé el resto del día en un estado catatónico. No podía llorar, no podía pensar con claridad. Solo repetirme una y otra vez, ¿qué hago ahora? Guardé el teléfono en su sitio. No quería que él supiera que lo había encontrado. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas más sólidas. Necesitaba un plan. Cuando Daniel llegó esa noche, me recibió con un beso en la frente. ¿Qué tal tu día, mi amor? Bien, mentí. Normal. Fui a la oficina. No había ido a la oficina. Había pasado el día entero destrozada, sentada en el sofá, mirando la pared. Él no notó nada raro. O quizás sí, pero no dijo nada. Cenamos, vimos televisión, nos acostamos. Yo fingí dormir mientras él respiraba a mi lado. Pasé la noche en vela, planeando. Al día siguiente, cuando se fue, volví al congelador. Saqué el teléfono y esta vez hice algo diferente. Tomé fotos de todo. Cada mensaje, cada foto, cada video. Los guardé en mi teléfono y también los subí a la nube, a una cuenta que él no conocía. Luego busqué en internet qué hacer. ¿A quién se denuncia algo así? ¿A la policía? ¿Al FBI? Porque esto no era solo infidelidad. Esto era trata de personas. Esto era criminal. Encontré un número de una línea de denuncias anónimas. Marqué, pero colgué antes de que contestaran. Necesitaba estar segura. Necesitaba más pruebas. Y sobre todo, necesitaba protegerme a mí misma. Si Daniel era capaz de esto, ¿de qué más era capaz? Pasaron 2 semanas. 2 semanas fingiendo normalidad. 2 semanas sonriendo, haciendo el amor con él, sí, porque si no lo hacía, él sospecharía, y cada noche, cuando se dormía, yo me levantaba y revisaba lo que había encontrado. Encontré más cosas. Una libreta con direcciones y fechas. Números de cuenta en el extranjero. Nombres de personas que reconocí de la televisión. Un político local. Un empresario famoso. Un tipo que salía en las noticias cada vez que inauguraban un hotel. Empecé a seguir a Daniel. No físicamente, porque no podía, pero sí digitalmente. Revisaba sus cosas cuando estaba en la ducha, cuando salía a correr, cuando se quedaba dormido en el sofá. Cada pequeño hallazgo me confirmaba lo que ya sabía. Estaba metido hasta el cuello. Una noche, después de un viaje de 3 días a Panamá, llegó más cariñoso que nunca. Me trajo un regalo, un bolso caro que había visto en una tienda de Boca Raton meses atrás. Para la mujer más hermosa, dijo, con esa sonrisa que solía derretirme. Ahora me daba escalofríos. Cenamos, tomamos vino, hicimos el amor. Y mientras él dormía profundamente, yo revisé su maleta. En un bolsillo interior, escondido detrás de un forro, encontré un sobre con fotos.
Fotos de mí. No fotos normales, de las que tenemos en casa. Fotos mías en la ducha, en el baño, durmiendo. Fotos tomadas desde ángulos extraños, como si estuvieran hechas con una cámara oculta. Mi sangre se heló. Él me estaba grabando. Me estaba fotografiando sin mi consentimiento. ¿Para qué? ¿Para quién? De repente, entendí que no solo estaba en peligro por lo que él hacía. Estaba en peligro porque él me consideraba parte de su mundo. ¿Qué planes tenía para mí? ¿Qué iba a hacer con esas fotos? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo del baño, con la puerta cerrada, las fotos en la mano, temblando. Y supe que tenía que irme. Tenía que irme ya. Al día siguiente, Daniel tenía una reunión importante. Salió temprano, como siempre. En cuanto su coche dobló la esquina, entré en acción. Había preparado una mochila con lo esencial, documentos, algo de ropa, dinero en efectivo que había ido sacando de a poco. También llevaba mi teléfono con todas las pruebas, una copia en una memoria USB y otra en la nube. Pero necesitaba más. Necesitaba algo que lo incriminara de forma definitiva. Volví al congelador, saqué el teléfono secreto y lo encendí. Esta vez revisé los mensajes con más calma. Había uno reciente, de esa misma mañana, de Inversiones RM. Reunión confirmada hoy a las 3 de la tarde, trae todos los archivos. Cliente nuevo, muy importante. Posible compra grande. Archivos. ¿Qué archivos? Revisé cada rincón del apartamento. Su estudio, sus cajones, su armario. Nada. Hasta que recordé algo. Hacía unos meses, había notado que Daniel siempre llevaba una memoria USB en el bolsillo. Una pequeña, metálica, plateada. La llamaba su talismán. Busqué en su mesita de noche, en sus pantalones, en su chaqueta. Nada. Pero entonces miré su zapato. Uno de sus zapatos de vestir, los que usaba para las reuniones importantes, estaba ligeramente levantado, como si algo estuviera debajo de la plantilla. Metí la mano. Ahí estaba. La memoria USB. La conecté a mi ordenador. Los archivos estaban protegidos con contraseña. Intenté varias hasta que di con una, la fecha de nacimiento de su madre. Sí, ya sabía que era un cliché. Lo que vi en esa memoria me dejó sin aliento. Era el negocio completo. Nombres, fechas, cantidades, transacciones, vídeos comprometedores de políticos y empresarios, contratos, acuerdos. Todo organizado en carpetas, como si fuera una empresa legítima. Había listas de mujeres, con sus nombres, sus edades, sus países de origen. Muchas eran menores. Muchas habían sido traídas de Centroamérica, de México, de Colombia. Y al final, un archivo llamado Plan B. Lo abrí. Era un documento que detallaba qué hacer si alguien descubría el negocio. Incluía nombres de abogados, contactos en otros países, cuentas bancarias en Suiza, Panamá, Islas Caimán. Y una lista de personas problemáticas que habían sido gestionadas. Mi nombre no estaba en esa lista. Pero sí había una foto mía, con una anotación al lado, esposa. Vigilar. Si descubre algo, proceder según protocolo 3. Protocolo 3. Busqué qué significaba eso. Apareció en otro documento. Protocolo 3. Desaparición temporal o permanente. Reubicación forzada en el extranjero. Mi corazón dejó de latir. Él no solo me estaba engañando. Él estaba dispuesto a desaparecerme si descubría la verdad. Y yo acababa de descubrirla. No sé cómo llegué a la calle. Solo recuerdo que estaba temblando,
metida en mi coche, con la memoria USB en una mano y el teléfono en la otra. No sabía a dónde ir. No sabía en quién confiar. Mis amigas, mi familia, todos podían estar en peligro si él sospechaba algo. Conduje sin rumbo por las calles de Miami. Pasé por Brickell, por Downtown, por la pequeña Habana. En algún momento me encontré estacionada frente a un edificio federal, cerca del aeropuerto. El FBI tiene una oficina en Miami. Entré sin pensar. Pedí hablar con alguien. Dije que tenía información sobre trata de personas, sobre corrupción, sobre un caso grande. Me miraron con escepticismo al principio, pero cuando saqué la memoria USB y empecé a mostrarles lo que había encontrado, sus expresiones cambiaron. Pasé las siguientes 6 horas en una sala de interrogatorios, pero no como sospechosa, sino como testigo. Hablé con agentes, con fiscales, con alguien del Departamento de Seguridad Nacional. Les conté todo. El teléfono en el congelador, las fotos, los videos, los mensajes, la memoria USB, el protocolo 3. Cuando terminé, uno de los agentes me miró con una mezcla de respeto y lástima. Señora Valeria, usted acaba de destapar una de las redes de trata más grandes que operan en el sur de Florida. Necesitamos que colabore con nosotros. Pero tiene que entender una cosa, su vida corre peligro. No puede volver a su casa. No puede contactar a su esposo. Necesitamos ponerla en un lugar seguro. Asentí. No había vuelta atrás. A las pocas horas, estaba en un hotel discreto, con un nombre falso, vigilada por agentes. Me dijeron que no me preocupara, que ellos se encargarían de todo. Que Daniel sería arrestado en las próximas horas. Pero no fue así. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi agente de contacto. Su voz sonaba tensa. Señora Valeria, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Su esposo no estaba en la reunión de ayer. Los agentes que fueron a detenerlo anoche encontraron el apartamento vacío. Las maletas hechas. Los ordenadores desaparecidos. Alguien le avisó. Mi sangre se heló. ¿Alguien de su oficina?, pregunté. Estamos investigando. Pero hay algo más. En su mesita de noche encontramos una nota. Estaba dirigida a usted. ¿Qué decía? El agente dudó un segundo. Decía, Valeria, lo siento. Pensé que podía confiar en ti. No vuelvas a casa. No busques. Si lo haces, no responderé por lo que pueda pasar. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Él sabía. De alguna manera, él sabía que yo había descubierto todo. Y había huido. Desde ese día, Daniel Herrera está en búsqueda y captura internacional. La red que él ayudó a construir fue desmantelada en parte, pero muchos de sus socios siguen libres. Algunos de los políticos y empresarios que aparecían en los videos han sido investigados, pero el poder del dinero en Miami es grande y muchos casos se archivan. Yo sigo viviendo en un lugar protegido, con una identidad nueva. Mis padres creen que estoy de viaje por trabajo. Mis amigos no saben nada de mí. A veces, cuando salgo a la calle, miro por encima del hombro, buscando su rostro entre la multitud. Porque sé que él está ahí afuera. En algún lugar. Esperando. Y lo peor de todo es que, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de lo que planeó para mí, todavía hay noches en las que sueño con él. Con la forma en que me miraba cuando éramos felices. Con su sonrisa. Con su voz diciéndome te amo. Luego me despierto y recuerdo el protocolo 3. Y sé que nunca podré volver a ser la misma. Han pasado 2 años desde ese día. 2 años viviendo con un nombre que no es el mío, en una ciudad que no es la mía, con una historia inventada que repito tantas veces que a veces casi me la creo.
La red de Daniel fue desmantelada en gran parte. Varios de sus socios están en prisión. Pero él sigue prófugo. La última vez que supe de él fue a través de un agente del FBI. Lo habían visto en Panamá, luego en Colombia, luego en algún lugar de Europa. Siempre un paso adelante. Siempre escapando. A veces recibo llamadas de mis padres. Les digo que estoy bien, que el trabajo me tiene viajando, que pronto los veré. No sé cuándo podré decirles la verdad. No sé si algún día podré. Mi vida ahora es pequeña, silenciosa. Trabajo en una tienda de decoración, nada que ver con mi carrera anterior. Tengo un gato, un apartamento pequeño y un grupo reducido de personas que conocen mi historia. Los agentes que me protegieron al principio se han convertido en algo parecido a amigos. Y todas las noches, antes de dormir, reviso que las puertas estén bien cerradas. Que las cortinas estén bien corridas. Que no haya nada fuera de lugar. El miedo no se va. Aprendes a vivir con él, pero no se va. Lo que más me duele no es lo que hizo, ni siquiera lo que planeó hacerme. Lo que más me duele es haber compartido 8 años con un desconocido. Haber amado a alguien que nunca existió. Haber construido recuerdos con un fantasma. Daniel Herrera, el hombre que conocí, el que me prometió amor eterno, el que me compraba flores sin motivo, ese hombre no era real. Era una máscara. Un personaje creado para ocultar al verdadero Daniel, un hombre capaz de vender personas, de destruir vidas, de planear la desaparición de su propia esposa. Y lo peor es que, a veces, todavía lo extraño. Extraño al hombre que no existió. Después de todo esto, hay algo que no dejo de preguntarme: ¿cómo no lo vi antes? Las señales estaban ahí. Los viajes, las mentiras, el teléfono, el distanciamiento. Pero las ignoré una por una, porque amaba al hombre que creía que era. Porque confiaba en él. Porque pensaba que el amor significaba no dudar. Ahora sé que el amor también significa prestar atención. Significa hacer preguntas, aunque duelan. Significa confiar en tu instinto cuando algo no encaja. Les pregunto a ustedes, ¿han ignorado alguna vez señales claras en una relación por miedo a lo que podrían encontrar? ¿Hasta qué punto confiamos en las personas que amamos? ¿Y en qué momento esa confianza se convierte en ingenuidad? Porque yo confié. Y casi me cuesta la vida. Si esta historia te ha impactado aunque sea un poco, compártela. No sabes a quién puede ayudar a abrir los ojos. A veces las personas que más queremos son las que mejor esconden sus secretos. Dale al like si crees que hice lo correcto. Comenta si tú también has vivido algo parecido. Y si no estás suscrito, activa la campanita porque cada semana traemos historias reales que te pondrán la piel de gallina. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Y recuerden, a veces lo que está escondido en el congelador puede cambiarlo todo.